Buenas noches, buenos días, buenos amaneceres o buenos atardeceres. Bienvenidos a Labranza TV, Labranza TV. Informamos con devoción por la verdad y queremos contar las noticias como usted normalmente las contaría. ¿Qué día es hoy? Bueno, pues hoy estamos a 17 de julio del 2025. Ahora mismo son las 6:29, a punto de dar las 6:30 de la mañana en España, las 7:30 en Israel. Y vamos a empezar pues por el principio, que son los titulares de prensa. Después de los titulares de prensa tenemos los actualizaciones. ¿Qué es lo que ha cambiado en pocas horas, a veces en pocos minutos? ¿Qué ha cambiado? Y después haremos una breve referencia a lo que pasó como análisis en el Ministerio del Interior de Siria, que se ha quedado en Ministerio del Exterior. ¿En qué sentido lo digo? Pues en que esté reconocible, después de la intervención de Israel. Permítame, 54 segundos son y continuamos con las ediciones diarias. Labranza TV, 3 ediciones diarias de noticias. Primera edición, 6:30 AM en España, 7:30 AM en Israel. Sobre la oscura Unión Europea, luminosa victoria de Israel. Segunda edición, 12 horas en España, 13 horas en Israel. Israel en su ayuda, drusos atacados en Siria. Tercera edición, 18:45 horas en España, 19:45 horas en Israel. Asalto druso, caos en frontera siria con Israel. Estas fueron las últimas ediciones que compartimos hace muy poquitas horas. ¿Qué es lo que ha pasado desde entonces? ¿Qué es lo que ha pasado de entonces? Pues vamos a verlo. Primeramente haremos un repaso muy rápido a los titulares de prensa. Titulares de prensa que nos dicen que Sar celebra victoria política, se refiere al ministro de Exteriores de Israel, señor Gideon Sar, mientras que la Unión Europea dice que está postergando las sanciones contra Israel por la guerra en Gaza. O sea, victoria. Vamos a empezar con victoria. Hoy me he levantado con ganas de ganar, con ganas de triunfar, con ganas de victoria. Pues el señor Gideon Sar se ha levantado así y ha dicho: hemos tenido una victoria diplomática frente a la Unión Europea. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se disponían a sopesar sanciones contra Israel por la guerra en Gaza, pero se han quedado en cuadro. O sea, de momento nada. De momento, no quiere decir que no lo hagan, Siria afirma por su parte que tiene derecho a defenderse. Claro que tiene derecho a defenderse. Faltaría más que no tuviera derecho a defenderse, ¿verdad? Lo que no tiene derecho es atacar, como ha hecho con la comunidad siria. Eso es lo que no tiene derecho a hacer. Bueno, pues eso es lo que ha hecho, atacar, y que por tanto ha recibido el justo pago a sus acciones. ¿Cómo? Con la intervención de Israel. Lo saben, ¿verdad? Esto ya es de conocimiento público. ¿Y qué es lo que ha sucedido en las últimas horas? Pues que el dirigente de Siria se ha puesto en plan así como exaltado y acusa a Israel de que le ha atacado. Claro, le ha atacado porque él ha atacado a la comunidad drusa, que forma parte también, familiarmente, con lazos familiares, de la comunidad drusa en Israel. Por tanto, lo que se siembra se cosecha, dijéramos de una manera coloquial. Mire, ayer hubo una masacre, ayer y parte del día anterior, una masacre en Siria producida por el ejército sirio y con sus islamistas de apoyo dentro de Siria. Eso es lo que pasó. ¿Contra quién? Contra los drusos en Siria. Y ahora la cosa, ¿cómo está? Pues enseguida vamos a ver lo que está sucediendo. Pero de repente debe ser que el dirigente de Siria se ha dado cuenta de que cuidado, porque me puedo ver metido en un gravísimo problema con Israel. Lo sabe que está en un grave problema con Israel.
y está intentando calmar las aguas, pero claro, como siempre, en plan de decir, no, nosotros los hemos derrotado porque nosotros hemos ganado, porque hemos impuesto, pero que se están retirando y que se han retirado de la zona drusa, eso es una realidad. Pero insistimos que enseguida lo vamos a tratar de una manera más directa. Se reportan nuevos ataques israelíes en la ciudad de Suweida, mientras que las fuerzas gubernamentales de Siria ingresan a la ciudad siria en medio de enfrentamientos que son los que provocaron, como le digo, una masacre ayer. Las FDI atacaron varios tanques en la zona sur. Tengo algunas imágenes al respecto del régimen terrorista. Ya no se puede hablar ahora del régimen sirio otra vez. Antes era muy fácil decir, bueno, el nuevo régimen sirio, que están en un plan de moderación, o sea, en un plan de desmoralización, porque se han cambiado la chaqueta, se han puesto, en vez del traje de terrorista, se han puesto el traje de ciudadanos normales y han recorrido el mundo diciendo, no, si somos diferentes ya. Mire usted que las hienas y los perros salvajes, y con todo respeto por las hienas y los perros salvajes, pues no se pueden disfrazar bueno, se podrían disfrazar de corderos, se pudieran. Y es lo que ha hecho el dirigente, disfrazarse, ponerse un traje y corbata y pensar que ya es occidental. Y ha recorrido el mundo diciendo qué majo soy, qué bueno y quiero la paz. Y a la mínima que ha podido, cuando no ha podido hacer lo que quería hacer, ha atacado a la comunidad drusa y ha hecho una masacre bárbara. Y digo bárbara, al estilo de lo que hizo Hamás en Israel, el 7 de octubre del 23. Eso es lo que ha pasado. Eso es literalmente lo que ha pasado, y que nadie le diga otra cosa que sea diferente. El Ministerio de Defensa sirio, bueno, ahí hay mucho también, sirio, anunció ayer ya un alto el fuego. La mayoría drusa de un alto el fuego en esa ciudad que es de mayoría drusa. Se está llevando a cabo esa especie de alto el fuego. Parece ser que sí, pero todavía hay algunas cosas que no están claras a esta hora. De luego es muy pronto, es el amanecer en esta parte del mundo. Estamos hablando una vez más de las 6:36 minutos en España, 7:36 en Israel. En Siria está la cosa por ahí. Bueno, es pronto para decir el sí o no, pero vamos a dejarlo en stand-by. Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas. Israel aún no implementa completamente el acuerdo de ayuda a Gaza, que la Unión Europea pretende que sea como ellos quieren, y de momento ha dicho primero vamos a pensar y después vamos a firmar. El señor Trump, por otro lado, espera que el alto el fuego en Gaza se pueda solucionar en la próxima semana. Así ya hace 3 semanas que estamos diciendo esto. Insisto en el dato, no estoy acusando al señor Trump de nada. Lo que estoy diciendo es que esto es lo que hace Hamás, totalmente, esa es su forma de actuación, ¿no? Por tanto, y por último acabo con esto, te recuerdo que hay 20 rehenes que están a la espera de ser liberados. ¿Serán liberados? Pues eso es lo que estamos pendientes de ello, eso es lo que estamos intentando saber qué es lo que ha pasado con ellos, porque se suponía que se le iba a dar un informe a Israel de cuál es su situación. En principio, de momento, que sepamos, no lo hay. Y la cosa sigue alargándose y alargándose. Pero, entrecomillado digo esto, la buena noticia es que quedan 50 días antes de que se libere a los rehenes. ¿Por qué decimos 50 días y no 60, como están hablando? Porque en 50 días Israel habrá tenido la victoria sobre Hamás. ¿Por qué? ¿Por qué está usted diciendo eso? Me dicen algunos. Pues porque ya saben que estamos en este ciclo de victoria en el cual hemos determinado, por análisis, estos análisis, y además análisis con fe, que antes del día 700 de esta guerra, que empezó el 8 de octubre del 23, el año 23, acaba antes del día 700. Y estamos ahora en el día 650 de Israel en guerra. Dicho esto, vamos a pasar directamente, a las actualizaciones. Y además lo voy a hacer poniéndole en pantalla lo que estamos diciendo para que nos sea un poquito más suave. Atención, porque le voy a poner, si no me confundo, ahí estamos. Mire,
Son los titulares de The Times of Israel. Esto ha sido actualizado, como ustedes pueden también ver en pantalla, actualizado hace exactamente 31 segundos. 31 segundos. ¿Y qué nos dice? Dispénseme. Tras los ataques de las FDI, Shara, que es el dirigente de Siria, acusa a Israel de buscar el caos y la destrucción. Permítame un segundo que le ponga el titular de entrada y vuelvo en un segundo con ustedes. Es este titular que tenemos. El Ministerio del Interior de Siria se ha cambiado. Ahora del interior es al exterior. Bueno, dicho esto, vuelvo a la pantalla. Tras los ataques de las FDI, el dirigente de Siria, la Shara, no es por el artículo que le han puesto, por la traducción, acusa a Israel de buscar el caos y la destrucción. Vamos a ver si nos aclaramos. Resulta que, y perdónenme por la expresión, muy coloquial, este tipo que ven ustedes en pantalla, este tipo que tiene cara de yihadista con corbata, que es lo que es, resulta que ataca a la comunidad drusa, comete atrocidades, y resulta que Israel los va a defender porque tiene derecho a hacerlo y porque es responsabilidad de Israel, dado que la comunidad drusa también está en Israel. Y lo único que se le ocurre decir al señor Shara es que la culpa la tiene todo Israel, que busca el caos y la destrucción. Esto es lo que pasa cuando se convive con elementos hostiles a la verdad. Y lo digo de una manera muy coloquial, Esto lo digo de una manera muy coloquial. Esto es lo que pasa. Mire, lo que sucedió ayer, se habla de un caos fronterizo. Porque los drusos de Israel, voy a ponerle imágenes de esto que es muy interesante. Permítame que lo busque. Aquí tengo en el vídeo. Aquí estamos. Mire, lo que ven ustedes son las imágenes de Israel, la parte de Israel, y los drusos, como estaban siendo atacadas sus familias en la otra parte que es Siria, ahí lo que ven es la frontera entre Israel y entre Siria. Bueno, pues los drusos dijeron, aquí no nos quedamos y vamos a por ellos. Son imágenes también de la televisión en Siria, cuando es atacado el Ministerio del Interior. Ahí lo que ven son las imágenes del Ministerio del Interior y también, otra vez más, volvemos a la frontera, esto ya dentro de Siria. Las imágenes que se están viendo desde aquí es como si lo viéramos desde Israel y se está viendo al fondo Siria, donde se cree que unas 1000 personas drusos entraron, asaltaron, rompieron la valla realmente que hay en Israel y entraron a Siria, poniéndose en peligro sus vidas, porque de donde entraron hasta donde están sus familias o la comunidad drusa hay bastantes kilómetros y tienen que pasar por en medio de los yihadistas. Por tanto, el tema es muy peligroso. Bueno, pues entraron como 1000 drusos en la frontera, pasando la frontera siria, tras los fuertes ataques de las FDI que golpearon el Ministerio del Interior de Damasco. Esa es la valla de separación entre Siria y entre Israel en la parte más cercana a nosotros y la parte siria. Las FDI intentaron impedir que entraran los sirios. Ahí ven imágenes del Ministerio del Interior, que se ha quedado totalmente en Ministerio del Exterior, porque se le ve todo, totalmente exteriorizado. Ahora sí que no tienen problemas para hacer ningún papeleo, porque todo está muy aireado, muy aireado. Esto, en consecuencia, ¿por qué es esto? Insistimos, porque nada más y nada menos que se le ocurre al ejército de Siria, con los grupos terroristas afines,
porque esto es todo un grupo terrorista, le llamen ejército de Siria como le llamen, como le quieran llamar. Ahora se ha quedado demostrado fehacientemente que Siria sigue siendo un régimen terrorista, sigue siéndolo. Han cambiado el jefe. Antes era Bashar al-Assad, el terrorista, y ahora es pues el Shara, que se llama así. Da igual, el nombre da igual. No han cambiado la mentalidad. Se han puesto, ya digo, se han vestido de occidental, pero lo que llevan dentro es el mismo odio, el mismo mal que procede, evidentemente, de eso. No hay que decirlo como si fuera algo que hemos descubierto en Roma, es el infierno. O sea, aquí se puede ver es la irracionalidad, el odio a muerte del infierno, que ha hecho atrocidades, insisto, en la comunidad drusa, que no voy a especificar, solamente recordarles solamente una cosa. Recordarles que lo que pasó en Gaza, lo que hicieron los yihadistas de Hamás desde Gaza cuando entraron a Israel, es las mismas atrocidades. Que estos no las han filmado, pero están. Mira, ahí lo que ven es una imagen satelital o por un dron de las fuerzas de defensa de Israel, en que se ve el ataque al Ministerio del Interior sirio, que ha quedado, insisto, totalmente al aire. Ahora no tienen problemas de hacer papeles, todo muy rápido. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué son las últimas informaciones? Bueno, pues ya como le he dicho, lo que ven, voy a poner otra vez en pantalla, que voy a hacerle primeramente lo que ha dicho aquí este hombre. Aquí se lo voy a poner en pantalla, enseguida le sale lo que ha dicho literalmente, ahí está. Tras los ataques de las FDI, las fuerzas de defensa de Israel, este señor, el dirigente de Siria, se llama Shara, acusa a Israel de buscar el caos y la destrucción, ¿verdad? Bueno, el presidente, y fíjese que es presidente interino de Siria, se llama Ahmed al-Shara, dice que proteger a los ciudadanos drusos y sus derechos es nuestra prioridad. Pero hace pocas horas los han masacrado. Entonces, ¿cuál es su prioridad? ¿Masacrar a la comunidad drusa, o protegerla de ellos mismos? Después de que Israel prometiera destruir a las fuerzas del gobierno sirio que atacaran a los drusos en el sur de Siria, no es que solamente lo ha prometido Israel, es que lo ha hecho. Israel ha intervenido en la defensa de los drusos de Siria, porque la comunidad drusa está tanto en Siria como, hemos dicho, en Israel. En su primera declaración televisada, después del poderoso ataque israelí, así se ha definido, como un poderoso ataque israelí sobre Damasco, el dirigente de Siria, Shara, se dirige a los ciudadanos drusos diciéndoles que rechazamos cualquier intento de arrastrarlos a manos de un partido extremo. O sea, vamos a explicarlo. Lo que dicen es que no quieren que los drusos tengan su propia capacidad de decisión, ni que estén compartiendo sus idearios políticos religiosos, y por eso les va a ayudar. Les va a ayudar él, masacrándolos, para que no tengan problemas. Es lo que está diciendo, Dice, no somos de los que temen la guerra, ha dicho. Hemos dedicado nuestra vida a afrontar desafíos. Está hablando del terrorismo que han hecho. No temen al terrorismo, es lo que están diciendo. Porque toda su vida ha sido de terrorista y de repente no se va a poner ahora... esto es como un gusano de seda. De repente el gusano se mete en lo que hace allí en su capullo y de una oruga sale una mariposa. O sea, de terrorista a occidental maravilloso. Esto no es así. Esto es la gran mentira. Rechazamos cualquier intento, ha dicho. No somos los que temen al terrorismo, porque lo son. Hemos dedicado nuestra vida a afrontar desafíos, terrorismo, y defender a nuestro pueblo con terrorismo. Pero hemos priorizado los intereses de los sirios
sobre el caos y la destrucción y afirma en declaraciones dirigidas a Israel, que le acusa de caos y destrucción. El caos sí lo van a tener y la destrucción también lo van a tener como sigan atacando a la comunidad drusa. Pero ya esto ha sentado el precedente. Esto ya es irremediable. O sea, lo que quiero decirle es que ahora no hay forma de que esto vuelva atrás. Ahora el asunto está cómo va a continuar. Por muchas palabras que diga, por muchas acciones que haga, todo lo que quiera a nivel público, el asunto ha llegado a un punto límite. Añade además que el pueblo sirio no teme, dice, a las guerras, claro, y que está dispuesto a luchar por su dignidad si se ve amenazada. Bueno, pues no es que se vea amenazada la dignidad, es que se ha quedado sin dignidad. Es que ahora mismo se ha quedado sin dignidad, absolutamente sin dignidad. Las imágenes que ven en pantalla corresponden al asalto de las fuerzas sirias, que como ustedes pueden ver no eran cuestión de que, bueno, pues era una cosita ahí de, entrecomillado, como de orden público. No, hablamos de armas de guerra, tanques. Este es el Ministerio del Interior, una parte del Ministerio. Bueno, todavía le quedan algunas ventanas en pie, por lo menos no van a tener que poner todas. La situación es, como le digo, increíble, ¿eh? Esto condujo a una complicación significativa de la situación y implicó o empujó las cosas a una gran escala, salvo por la intervención efectiva de la mediación norteamericana, árabe y turca, que intentaron por todos los medios, y bueno, en alguna manera lo han logrado, que se paralizara el enfrentamiento. De momento, el asunto no creemos bajo ningún concepto que se haya acabado. Imágenes que ven son la frontera entre Israel y Siria. Aquí en este lado que vemos es la parte de Israel. Los sirios los drusos de Israel entrando a Siria para ayudar a su familia realmente, porque en realidad lo que estamos hablando es de la familia drusa. ¿Qué es lo que está pasando en las últimas horas respecto a lo que sucede en Siria? Bueno, pues le voy a poner otra imagen ahora mismo. Fíjese cómo está la situación. Hay un grupo que monitorea, que está buscando lo que está, o que está diciendo lo que está pasando en Siria. Es un monitor de guerra. Dice que los ataques israelíes han dado de baja, así lo decimos nosotros, han dado de baja a 15 funcionarios del Ministerio de Defensa e Interior sirio. Más de 350 personas han muerto este fin de semana en los violentos enfrentamientos en esta provincia de Esweida, en el sur de Siria, según afirma el observador de la guerra, analizando un balance anterior. Se llama Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que afirma que desde que estallaron los enfrentamientos este domingo, 79 combatientes drusos los llama, que son combatientes porque han tenido que combatir, y 55 civiles drusos han muerto, 27 de ellos en ejecuciones perpetradas por miembros del Ministerio de Defensa del Interior. Por eso Israel ha dado de baja, entrecomillado, al Ministerio de Defensa del Interior sirio. Mientras que 189 miembros de estos ministerios y 18 combatientes yihadistas que acompañan al ejército de Siria también han caído, han muerto, han sido dados de baja en este caso. Anteriormente el Observatorio de Derechos Humanos, que está en Inglaterra, había indicado que la cifra podía haber sido o llegaría a los 300. El Observatorio de Derechos Humanos afirma que entre las víctimas de Esweida se encuentra un periodista identificado como Hassan al-Zahabi. El sindicato de periodistas sirios, en un comunicado, afirma que Zahabi fue asesinado a tiros por bandas ilegales, así lo definen, en la provincia de Esweida, mientras ejercía sus funciones profesionales sin especificar para quién trabajaba. Esto es la información que tenemos, que está en pantalla además, publicada por The Times of Israel.
El monitor con sede en Gran Bretaña, que se basa en la red de fuentes dentro de Siria, informa además, le sigo poniendo imágenes también para que una vez más nos hagamos a lo menos referencia, solamente referencia de lo que ha pasado en las últimas horas y nos sirvan de base para saber y para entender lo que pase en estas próximas horas. Dentro de muy poco tiempo, no le puedo precisar exactamente cuándo, pero a lo largo de esta mañana vamos a tener una información importante respecto a Siria. No le puedo decir cuándo porque ni siquiera qué es la información exacta. Estamos haciendo referencia a los datos que están llegando sobre lo que pretende o lo que está diciendo el dirigente de Siria y a ver cómo se analiza y a ver cuál es la respuesta de Israel. Le digo que este grupo de monitoreo de Gran Bretaña se basa en la información en la red que tienen informantes dentro de Siria. El Observatorio para los Derechos Humanos de Siria, insisto, no está en Siria, es de Gran Bretaña, y lo que está intentando, no de ahora, de hace mucho tiempo, no de ahora, en el tiempo de Bashar al-Assad, es de saber qué pasa en Siria. Por eso tiene una red de informantes, evidentemente, que lo que pretende es hacer ver al resto del mundo cuál es la realidad de Siria. Esa es su labor, eso es lo que están haciendo en este momento. En cuanto a lo que se sigue actualizando ahora mismo, lo que tenemos en pantalla en cuanto a actualizaciones, les comento esto hace exactamente, la última información, habla pocos minutos informe, de unos 27 minutos. Estamos relacionando, ahora voy a hablar de lo último que ha pasado, con que se está hablando de Gaza. Las tropas de las FDI solo estarán hasta 1,5 kilómetros dentro de Gaza durante la guerra. Le explico. En un informe en idioma árabe, esto siempre es importante porque una cosa es lo que dice en árabe, otra cosa es lo que dicen en inglés. Totalmente, ya os lo digo. Detalla la concesión previamente informada, es lo que dice que ha dicho Israel, sobre la presencia de tropas en Gaza durante ese pretendido cese el fuego propuesto de 60 días que prevé la retirada de los soldados de la mayoría de las áreas de la franja de Gaza. Según el informe de este medio árabe, se llama Al-Gat o algo así, según los nuevos mapas presentados por Israel, las tropas permanecerán solo hasta 1,5 kilómetros o cerca de 0,75 millas dentro de Gaza a lo largo de la frontera sur conocida como el Corredor de Filadelfia. Esta profundidad se reduciría a 1,1 kilómetros, 68 millas, a lo largo de la frontera norte y en el este de Gaza. Israel había informado, según el informe, que era de Israel, dicen de Israel, había presentado nuevos mapas con estas descripciones de dónde estarían las fuerzas de defensa de Israel a lo largo de la frontera. Israel había tratado de mantener personal militar estacionado hasta 2 kilómetros de profundidad a lo largo de toda la frontera en Gaza, así como mantener una presencia a lo largo de las principales circunvalaciones dentro del enclave, dentro de Gaza, mientras que Hamás había exigido un repliegue a 1 kilómetro a lo largo de los bordes de Gaza y la retirada de todas las demás áreas de la franja de Gaza. En otras palabras, más fácil de entender. Lo que quiere Hamás es que las fuerzas de defensa de Israel salgan de Gaza, ellos tengan la libertad de movimiento y otra vez vuelvan a controlar Gaza. Ya está. No le demos más vueltas, ¿eh? El asunto de los rehenes para ellos es secundario. Lo están utilizando como escudos. Les ha salido mal. Les digo, les ha salido mal, pero muy mal. Y esto se va a ver y se va a entender mucho mejor antes de 50 días o en 50 días. Manténgalo presente, recuérdelo. Los nuevos mapas, aparentemente, que han alimentado el optimismo sobre el avance de las negociaciones para el cese el fuego y liberación de rehenes, así lo dicen, motivado o animado o impuesto a veces por el presidente norteamericano, que ha dicho anoche, hace pocas horas, tengo buenas noticias sobre Gaza. Esta frase que es motivadora, claro, tengo buenas noticias sobre Gaza, tiene unos límites
muy importantes para entenderlos, porque esto se ha dicho ya en más de una ocasión. ¿Qué es lo que va a pasar en Gaza? Pues lo mismo que va a pasar, o lo que está pasando en Irán, lo que ha pasado en Yemen, lo que ha pasado en el Líbano, lo que ha pasado en Siria y que está pasando. Es la victoria total de Israel. Le digan lo que le quieran decir los medios de comunicación, lo presenten como lo presenten, la realidad es que Israel ha tomado el control efectivo de esa zona que se llama Oriente Medio. ¿Por qué? Por la imposición y por la fuerza, dado, no porque gusto, dado que quien empezó la guerra, insisto, no fue Israel, sino en este caso de Gaza, jamás. En el caso de los demás países que siempre han utilizado la violencia contra Israel. Por tanto, lo que vamos a presenciar en muy poco tiempo, por eso le digo que presumiblemente en las próximas horas, es una definición de intenciones que pretende Siria, con lo que pretende Siria calmar la situación. Siria, y en particular su dirigente, el que se ha puesto la corbata, y no lo digo con menosprecio, lo que pretende es que Estados Unidos le apoye. Lo que pretende es que Europa les apoye. Lo que pretende es que la ONU les apoye. ¿Por qué? Porque está en contra de Israel. Y todo el mundo, en términos generales, o buena parte del mundo, lo que pretende es hundir a Israel. No pretenden ayudar a Israel, pretenden hundirle. No digo esto del Ejecutivo norteamericano, evidentemente no lo digo por ellos, pero el resto del mundo está en una situación de acoso y derribo de Israel. ¿Va a suceder? No va a suceder. El apocalipsis, ese que muchas veces se presenta como el final de todas las cosas y la destrucción de Israel, esto no va a ser. Ya se lo voy anticipando, Es al contrario ahora mismo, en este instante. Y antes de 50 días lo vamos a ver. Así que yo le pido por favor que lo recuerde, y si es tan amable que lo comparta incluso en el chat, que lo ponga. En 50 días Israel habrá tomado el control total, victorioso, permítame decirlo así, la victoria de esta guerra y sus alrededores. 50 días. Por esto, estos últimos 50 días son de máxima presión en todos los aspectos. La prensa, la ONU, las ONGs, los países de alrededor, Siria, empezando por Siria ya, Siria e Israel saben que están pegados, ¿no? Eso es la frontera, eso es lo que separa, mira, ahí está, una calle Israel y otra calle Siria, o pasando esas vallas. O sea que está la situación. Pero en 50 días Israel habrá tenido la victoria. Quiero acabar con este buen ánimo para empezar el día, o para que usted vaya a descansar ahora, por lo menos con una satisfacción emocional, decir, bueno, Israel sigue venciendo, sigue adelante, sigue enfrentándose con sus enemigos, y lo hace, como le dijo el Eterno a Josué, le dijo, esfuérzate y sé valiente. Así lo hace, con esfuerzo y con valentía, para enfrentarse contra sus enemigos en todas las situaciones que vengan. Así que ya le digo, esté atento dentro de las posibilidades que tenga usted, de atento a las noticias, porque desde ahora mismo, una vez que terminemos este directo, en un instante, sabe usted que el vídeo ya se convierte en vídeo, vamos a decirlo así. YouTube lo hace automáticamente, nosotros no hacemos nada. Acaba el directo, que estamos en directo, y se pone en diferido. Y en poco tiempo saldrán los titulares y la descripción del vídeo. Usted va a ver lo que estamos diciendo en pantalla también, ¿no? Los subtítulos. Lo va a poder ver. A veces tardan un poquito más, dependiendo de cómo YouTube pueda progresar en cuanto a desarrollar el vídeo, pero en poco tiempo estarán los subtítulos. Y las últimas informaciones, que si ocurre algo que necesite ser compartido antes, abrimos un directo y lo compartimos. De no ser así, y seguir el resto de información, entrecomillado, de forma normal, antes o a las 12 del mediodía estaremos con ustedes.
en pocas horas, para seguir compartiendo lo que está pasando y decírselo de manera que usted y yo lo podamos comprender y que podamos compartirlo a los demás. Le doy muchas gracias por su presencia, gracias por su dedicación a saber lo que pasa en Israel, y siga bendiciendo Israel, por favor. Siga bendiciendo Israel y siga compartiendo estas noticias. Denos su like, regálenos un like, porque con eso lo que permite es que se extienda más el programa y vamos muy bien. Se lo digo ya, sin ánimo de orgullo ni vanagloria. Vamos muy bien. ¿Por qué? Porque ustedes y nosotros estamos haciendo una labor imprescindible, que es bendecir al pueblo de Israel. Gracias por su atención. Nos vemos después. Les dejo con... Recuerde que tenemos ya habemos tienda, decimos nosotros. Ya tenemos una tiendecita. Hemos empezado ya a tener... porque creemos que nos han pedido varias personas tener las camisetas y las frases, y ya lo estamos desarrollando, y otros cambios que vendrán. También el viaje a Israel está ahí puesto, así que adelante. Muchas gracias, y le dejo con, insisto, el anuncio del viaje a Israel. Nos vemos después. Gracias. Shalom, ¿estás listo para vivir una experiencia única? Explora los lugares más emblemáticos de Israel, como Jerusalén, Tel Aviv y muchos en estos 7 días. Una experiencia que no olvidarás. Es fácil, solo escanea el código QR y llena el formulario sin compromiso. Así sabremos quiénes quieren unirse a este increíble viaje. Elige la opción que más te interese. Billete de avión y tour completo, o solo el tour. Lo que más te convenga. No dejes pasar esta oportunidad. Inscríbete ahora y prepárate para un viaje de ensueño a Israel. Te esperamos.